Buenas, hoy les voy a contar entonces cómo editar una foto. En principio vamos a empezar por elegir la foto. Hay varias alternativas para revisar los archivos. Yo utilizo este programa que se llama Fast Stone Image Viewer. Primero porque es bastante rápido, más allá de que las imágenes son muchas y muy pesadas, hace más fácil la elección. Eh, Además, desde acá puedo, por ejemplo, mirar dos imágenes a la vez para compararlas y ver, por ejemplo, el foco o la pose. Si elijo dos imágenes manteniendo apretada la tecla mayúscula, el Shift, botón derecho del mouse, comparar imágenes. Pueden ver cómo puedo comparar rápidamente una foto al lado de la otra. Con la ruedita del mouse puedo achicar o agrandar la imagen y poder elegir, por ejemplo, cuál me gusta más. En este caso voy a elegir la segunda. Salgo de acá, elijo solo la segunda, botón derecho del mouse, editar con un programa externo, Photoshop. Como son archivos RAW, directamente me la abre con el Camera Raw que está instalado. Y desde acá voy a poder modificar algunos parámetros. Como ven, ya la foto había sido editada anteriormente. Si no, todos estos parámetros estarían en cero. Y lo que voy a hacer de todas formas es volverlos rápidamente a cero y explicar por qué necesitamos modificar esos valores y qué logramos con cada uno. Más o menos. Ahí estamos. En primera instancia lo que se ve es que está sobreexpuesto en el cuello, en la parte amarilla tirando a blanco. Por eso una de las opciones que tenemos es bajar la exposición. Otra opción que tenemos también para poder mejorar esa situación es bajar las iluminaciones. Como ven, son los highlights, la parte alta de la imagen. Y otra opción también son los blancos, sobre todo en el caso de que la parte que esté quemada o sobreexpuesta incluya bastante de blanco dentro del color primario. Otra cosa que se puede hacer es levantar las sombras en la imagen. Como ven, levanta la parte media del histograma. Esto nos ayuda a que las partes que estaban oscuras se vean mejor, pero por supuesto, si en esas partes oscuras no hay información, lamentablemente la imagen no nos serviría. De todas formas, lo que sí vamos a encontrarnos, otro problema en la mayoría de las cámaras hoy en día, que en las partes oscuras cuando las levantamos vamos a encontrar bastante ruido digital. Le voy a dar un poco de claridad, esto me ayuda para los detalles en las plumas. Le voy a sacar un poco de saturación porque me parece que tiene por demás, y eso incluso empasta colores como el rojo y el amarillo. Tal vez un poco menos, ahí. Poco menos de iluminación y ahí creo que más o menos estaría la foto. Voy a chequear que no tenga reducción de ruido ni enfoque. El perfil está activado. Esto es el perfil de corrección del lente que le permite, detectando automáticamente con qué lente fue sacada la foto, agregarle ciertas correcciones de distorsión y en este caso, en este lente en particular, el viñeteo, que hace que la imagen quede mucho más oscura desde los bordes hacia el centro. Voy a abrir la imagen en Photoshop. Y ahora sí, lo primero que voy a hacer es recortarla. Saber qué formato de recorte nos conviene darle. Lamentablemente no hay mucho que podemos hacer respecto, ahí está, a la información que nos falta. O sea, ya la imagen hacia el lado que está mirando el sujeto no tiene tanta información. Hubiese estado bueno al momento de sacar la imagen, encuadrarla tal vez un poco distinto, pero más o menos sin cortarle tampoco la cola y dejándole lo más cercano posible a la regla de los tercios, aunque la foto esté un poco centrada.
vamos a darle este recorte. Como ven, yo estoy usando un recorte libre. La verdad que no es lo ideal es tener una proporción ya armada. Tengo varias armadas, pero para este caso, para este ejemplo, incluso para armadas para imprimir con tamaños muy específicos, para este ejemplo le voy a dejar libre. Lo que sí le voy a dar son las 300 píxeles por pulgada, que me va a dar la máxima definición posible. Una vez que tengo la foto, la llevo al 100% para ver qué detalles tengo y sobre todo cuánto ruido. Como ven, el ruido es bastante fuerte, sobre todo en el fondo. Eso se debe al haber levantado las partes oscuras. Con lo cual esto nos deja con tener que trabajar la imagen en capas. Lo primero que voy a hacer es seleccionar con la herramienta de selección rápida. Voy a agrandar un poco la zona porque la imagen todavía está muy grande y voy a seleccionar las partes del fondo tratando de dejar el ave fuera de la selección. Como ven, hay partes oscuras del ave que se confunden con el fondo. Eso vamos a tener que corregirlo después para que la selección quede lo mejor posible. Y lamentablemente pasó lo que no queríamos. Vamos a darle con el menos. La opción menos me permite sacar partes seleccionadas, es decir, de la selección restarle en lugar de sumarle. Lo llevo casi sobre el borde. En este caso ya van a ver que no tiene que ser perfecta, no hace falta para este tipo de trabajo que vamos a hacer. Sí para otro tipo de selecciones, pero no en este caso. Ya vamos a ver por qué. Sobre todo porque no vamos a trabajar con colores ni con tonos diferentes sobre el fondo que sobre el sujeto. Con lo cual, solo por eso, la imagen no tiene por qué, la selección no tiene por qué ser perfecta. Lo único que vamos a trabajar diferente es la parte de ruido y enfoque entre una capa y otra. Esto es lo que más tiempo normalmente lleva. Ya van a ver que una vez que está todo más o menos seleccionado, incluso muchas veces no responde como quisiéramos, como nos pasó recién, que nos sacó una parte ya grande que teníamos trabajada de la imagen, en el caso del posadero, pero vamos a tener que hacerla nuevamente. Esto más que nada para mostrarles que no es tan sencillo y que lleva tiempo. Y mientras más perfecta queremos que salga la imagen, obviamente más tiempo le tenemos que dedicar. Creo que estamos un poco mejor. Me falta todavía esta parte de la cola, como ven, y esta parte de las ramitas. Bueno, con esto más o menos estamos. Lo próximo que voy a hacer, la voy a llevar al 100% para que vean cómo seleccionó. Como ven, no es perfecto para nada. Podemos trabajar para corregirlo. Como les decía, podemos hacer un trabajo acá, ir a cada una de las partes donde vemos que el borde puede mejorarse y demás. Una vez que más o menos está, me voy a perfeccionar borde y voy a elegir desplazamiento de borde negativo. Lo voy a llevar hacia adentro de la imagen y voy a trabajar sobre las opciones de el borde en sí, de la selección. Y una vez que tenga más o menos estos valores definidos, que como ven son muy sutiles y es muy poco, lo que voy a hacer con esto es lograr que la selección quede unos milímetros hacia adentro del ave. Si le hubiese dado... perdón, tengo la selección al revés. Con lo cual vamos a darle selección, invertir. En lugar de seleccionar el fondo voy a seleccionar el ave. Por eso no me había dado el valor como yo quería. Ahora sí.
Ahora, como ven, sobre todo acá en la parte del pico, esta pequeña diferencia de milímetros sobre el borde del ave me va a permitir que no se genere un halo entre el ave y el fondo. Ya van a ver después. Botón derecho del mouse, capa copiar, y ahí tenemos las dos capas. En una capa tenemos todo y en la otra capa tenemos solamente el sujeto seleccionado. Ahí ven la diferencia. Como les decía, no es perfecto, pero para empezar a trabajar no nos hace falta. Sobre la capa del sujeto seleccionada vamos a darle enfoque, un enfoque suavizado, un poco menos, dado que tenemos bastante ruido, 89, siempre con un radio muy bajo. Esto nos permite darle un enfoque mucho más controlado. Con esto vemos las diferencias. Una vez que le damos el enfoque sobre el fondo, eso se lo hicimos sobre el sujeto, el enfoque. Ahora sobre el fondo vamos a darle un filtro que tengo instalado, un plugin que se llama Nitimage, es un programa que se instala como un plugin o se puede usar separado, que me ayuda a reducir el ruido. Esto lo estoy haciendo sobre el fondo, solamente sobre el fondo. Le voy a dar unos valores también bastante bajos, no necesito por ahora darle valores más altos. Ahí voy a deshacer la opción eligiendo la opción anterior. Ven el ruido que tiene, que incluso tiene un ruido que en este caso me fabrica puntos de color rojo. Es uno de los dos tipos de ruido, como vieron, que tenemos de luminancia y de crominancia. Creo que mejoró bastante, todavía podemos darle otra vez más. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cambiar el tamaño de la imagen. En el lado más grande le vamos a dar un valor de 2000 píxeles. Esta imagen la estoy editando para mostrarla por web, no para imprimir. Ya cuando le cambiamos el tamaño de la imagen y una vez que ya le dimos el primer enfoque, como ven, cambia mucho la imagen, se ve muchísimo más clara y con mucho menos ruido. Lo que voy a hacer ahora es darle a la capa del sujeto un poco más de enfoque, si bien no necesita tanto. Le voy a dar un enfoque suavizado, se lo voy a dar más bajo. Le voy a dar 79. Porque cada vez que le doy enfoque le estoy agregando ruido también. Lo próximo es, así como está, voy a juntar las dos capas, las voy a combinar y ahora sobre la imagen total, tanto el sujeto como el fondo, le voy a sacar ruido. ¿Por qué hice esto? Para poder también al sujeto en este paso sacarle un poco de ruido, ya que al agregarle tanto enfoque también le pusimos un poco de ruido al sujeto. Autoprofile, así es como funciona este software. Si no usamos Autoprofile podemos nosotros definir la zona que va a tomar de muestreo para analizar la imagen y definir cómo va a ser el filtro. Siempre el Autoprofile nos da la ventaja de que es mucho más suave y mucho más preciso. Usando estos valores, como ven, si mantengo apretado y suelto, me muestra cómo era originalmente y cómo va a ser ahora. Por supuesto que lo estoy agrandando y achicando con la ruedita del mouse. También puedo usar esta opción acá, como ven a la izquierda abajo. Ahora está al 100%. Si yo le doy mucho a estos valores, acá ven cómo cambia y mucho, pero también cómo le saca detalle, cosa que no queremos. Por eso tratamos de ser lo más sutiles posible, sacándole la mayor cantidad de ruido posible sin perder los detalles. Ahí todavía es mucho. Una vez que aplicamos, ahí se ve cómo va mejorando.
Ya solamente con esto, ahora le cambiamos nuevamente el tamaño. La llevo a 1500 píxeles, que es el tamaño final que va a tener. Ahí está. Como ven, la imagen tiene mucho más detalle, mucho más foco. Prácticamente no tiene zonas empastadas, más allá del amarillo en esta zona, que es bastante grande, que era la que estaba sobreexpuesta en primera instancia. Y un poco de ruido en el fondo que todavía le queda, que si quisiéramos podríamos sacárselo nuevamente, ya sea trabajando en capas o sacándole al final más ruido a la foto. Otra cosa que podemos hacer es darle un poco más de enfoque todavía si hace falta, pero utilizando esta opción más suave, que es la de máscara de enfoque. Lo malo es que, como les decía, al agregarle enfoque agregamos ruido también y no siempre es lo que queremos. Pero como lo podemos hacer más suave y que prácticamente no se note, se lo vamos a dar. Ahí tenemos la imagen final, pero ahora tenemos que trabajar con la parte de la exposición. Vamos a darle un poco más de brillo. La imagen todavía está un poco oscura. Vamos a darle un poco de contraste. Y vamos a trabajar sobre los niveles. Como ven acá, al usar la opción de niveles, lo que pasa es que me abre el histograma y me da la posibilidad de trabajar con la parte de los highlights, los highlights son las zonas claras, la parte de las zonas oscuras y la parte de los medios. Lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir, ajustes, niveles. Como ven acá, la mayoría de la información está en la parte oscura, esto tiene que ver con el fondo, no necesariamente está mal. Si bien nos gusta siempre que el histograma sea balanceado, al tener un fondo tan grande y tan oscuro, el histograma lo estamos viendo con mucha más información del lado izquierdo. Pero lo que vemos acá es que en toda esta zona prácticamente no hay información. Eso lo que nos está diciendo es que la foto debería tener un poco más de luz. Hasta ahí más o menos, que es donde empieza la zona que ya empieza la información. Como ven, cambia. A veces es muy sutil, pero es lo que la foto necesita, ni más ni menos. Si nos pasamos, lo que va a pasar es que va a haber zonas de la imagen que están con mayor exposición que otras, como ven acá. También es cierto que al levantar estas zonas se ve un poco de ruido, que antes no se notaba. Para las zonas que están sobreexpuestas, hay una herramienta que nos permite sobreexponer o subexponer. Vamos a subexponer para las zonas sobreexpuestas. Puedo modificarle el tamaño del círculo que me genera y elegir algunas zonas en particular y simplemente hacer un clic para subexponer en esas zonas. Fíjense cómo la imagen va cambiando y todas esas zonas que estaban exageradamente sobreexpuestas, como si fuese una zona donde pegara el flash, ya bajan la exposición y se adecúan al resto de la imagen. Podemos cambiarle el tamaño, o sea, el porcentaje de exposición que estamos bajando o subiendo, dependiendo la opción que elegimos. Con esto es sobre todo muy útil para las aves que tienen zonas blancas, donde suele sobreexponerse mucho más, y podemos trabajar con un ave que es por un lado negra y por el otro lado blanca a la vez, y trabajar la exposición en modo diferente. Lo próximo que voy a hacer es darle un poco de intensidad a los colores, a ver cómo queda. La verdad es que la foto ya tiene bastante, salvo en el fondo. La verdad es que al darle esta cantidad me paso, le voy a dar menos.
Obviamente depende mucho de la calibración del monitor para ver que esto que estamos haciendo quede mejor o peor en determinados monitores. Para lo que es este monitor y cómo está configurado, creo que está bien en este momento los colores. Otra cosa que noto es el ojo. Esto que vemos acá tiene que ver con los famosos ojos rojos del flash. Se ve la retina por detrás y esto tenemos que corregirlo. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una capa, voy a achicar el tamaño, lo voy a hacer un poco más chico para que quede casi del mismo tamaño. Es la forma más rápida y más fácil, si es que me deja de seleccionarlo. Todavía es un poco grande y se pasó. Vamos a probar así. Bueno, no tenemos suerte, con lo cual vamos a tener que usar el menos y trabajarlo diferente. Muchas veces esta herramienta nos hace esto de pasarse, y cuando nosotros la achicamos y le damos otra forma, entiende o aprende que era lo que queríamos hacer. Una vez que tenemos la zona elegida, botón derecho del mouse, capa vía copiar. Si veo solamente lo que tengo elegido es solamente esa parte del ojo, me voy a ajustes, niveles. Antes de eso vamos a sacarle los colores. Podría directamente decirle desaturar, y como ven cambia por completo. La imagen tenía mucho azul. Vuelvo a la opción anterior, deshago lo que hice y le digo tono saturación. De esta forma puedo elegir qué color le quiero sacar y cuánto, porque si no lo que queda es muy gris, y lo que normalmente le da de color es azul y cian, e incluso a veces un poco de magenta. Eso es lo que le agrega el flash. Y ahora sí, vamos a ajuste, niveles, y lo oscurezco. ¿Cuánto? Si le doy de más, como ven, queda diferente del pelaje de las plumas del ave. Queda más oscuro que las plumas y eso ya no estaría bien. Prácticamente es hasta donde empieza a haber información. Con eso es lo que normalmente hace falta. Ahora selecciono las dos capas si hubiera. En este caso no necesité ni siquiera hacerlo, trabajé sobre la selección sin abrir la capa. Entonces, selección de seleccionar. Como ven, queda mucho mejor. Cuando llevamos la imagen al 100%, prácticamente lo que le hicimos no se nota. Si hubiese seleccionado mejor, hubiese quedado mejor todavía. Y si quiero corregir, puedo agrandar, un poco menos, y clonar cada píxel por separado si me interesara trabajar de esa manera. Tendría que achicar mucho los píxeles, elegir con la tecla Alt una zona donde tenga un color determinado y pintárselo por encima. Esto es un trabajo de realmente mucha paciencia. Ahora quedó mucho mejor, mucho más parejo, y solamente quedó un único brillo del flash. Bueno, si no nos interesa hacerle más nada a la foto, podemos directamente guardarla. Pero antes voy a ponerle la firma. La tengo en uno de los pinceles. La tengo agregada como un pincel. Tengo un tamaño más o menos definido para este tamaño de imagen en proporción. La voy a usar como superponer
Voy a ponerle un porcentaje de opacidad y voy a elegir el color blanco. La voy a poner en una esquina y creo que ahí, al haber hecho clic, prácticamente no se nota, con lo cual voy a deshacer y le voy a dar un valor más alto, es decir, para que la opacidad sea menor, para que sea menos opaco y se note mucho más. Ahí se lee mejor, pero todavía le falta un poco. Esto tiene mucho que ver con el color sobre el cual estoy poniéndola. Si el color es más claro o más oscuro, más parejo o más desparejo. Con esto por ahora es suficiente. La verdad que no me gusta nunca que se pueda leer mi firma, que simplemente se vea que está, y si a alguno le interesa agrandar la imagen y ver hasta ahí y poder leerla. Procedo entonces a guardar la imagen. Tengo mi directorio de arreglados como JPG. Le pongo el nombre de la imagen y directamente la guardo. Esta imagen ya había sido editada, con lo cual la voy a reemplazar. Listo, entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima foto.